Número 3. La familia Hemingway. El Hemingway que llevó a la familia a la prominencia internacional fue el escritor Ernest Hemingway. Pero para hablar de la maldición, tenemos que subir una rama más en el árbol genealógico a los padres de Ernest, Clarence y Grace Hemingway. Clarence era un médico. Grace, su esposa, era cantante de ópera antes de casarse. Abandonó su carrera de cantante al casarse, pero siguió en el ámbito musical. Era una profesora de música y canto muy solicitada. Ella traía a casa más dinero que su esposo Ernest, a quien no le gustaba la relación de su madre y padre. Pensaba que su madre era controladora y su padre era sumiso. Ernest también dijo que su madre a veces lo vestía como una niña cuando era niño. Luego los llevaba a él y a su hermana en público y les decía a las personas que eran gemelos. No estamos seguros de por qué Grace hizo esto, pero es posible que estuviera lidiando con problemas de salud mental. Ernest se sentía más unido a su padre, con quien realizaba actividades al aire libre como cazar y pescar. No obstante, el carácter violento de Clarence complicaba su relación. Otra razón importante por la que Ernest odiaba a su madre es porque la culpaba por la muerte de su padre. Clarence tenía varios problemas de salud, como diabetes y angina de pecho. También luchó con su salud mental. Tuvo problemas financieros a fines de los años 20. El 6 de diciembre de 1928, Clarence Hemingway, de 57 años, se suicidó. Ernest creía que las formas dominantes de Grace empeoraron los problemas de salud mental de su padre y esto llevó a su muerte. Ernest odiaba tanto a su madre, estaba tan enojado por el destino de su padre, que cuando su madre murió en 1951, a los 79 años, no asistió al funeral. Muchas personas creen que la muerte de Clarence fue el inicio de una maldición familiar que duró generaciones. Una de las personas que se vio afectada por la maldición fue Ernest. Ernest Hemingway publicó su primera novela, Fiesta, en 1926. Tuvo una larga e ilustre carrera publicando otras obras, incluyendo Adiós a las armas, Por quién doblan las campanas y El viejo y el mar. Recibió el premio Pulitzer en 1953 y el Nobel de Literatura en 1954. Antes de todo, fue conductor de ambulancias en la Primera Guerra Mundial. Estacionado en Italia, él y otros 2 hombres se lesionaron en junio de 1918. Un hombre sobrevivió gracias a la ayuda de Ernest. Ernest obtuvo la medalla de plata al valor. En 1921, Ernest y su primera esposa, Hadley Richardson, se mudaron a París, Francia. En la Ciudad de la Luz fue parte de un famoso círculo literario llamado La Generación Perdida. Este grupo incluía a otros escritores como F. Scott Fitzgerald, Thomas Stearns Eliot y Gertrude Stein. Aunque Ernest tuvo éxito en su carrera como escritor, sufrió varias desgracias. Por ejemplo, en 1954 estuvo en 2 accidentes de avión en 2 días. También sufrió de depresión y alcoholismo durante la mayor parte de su vida. Con la esperanza de tratar sus problemas de salud mental, ingresó a la Clínica Mayo y se sometió a terapia de electrochoque convulsiva. Ingresó al final de 1960 y se quedó 7 semanas. Desafortunadamente, la terapia no pareció aliviar sus luchas y habló sobre querer quitarse la vida con su entonces esposa, Mary. Mary se alarmó y en abril de 1961 lo vio con su pistola. Sir Ernest fue nuevamente admitido en la Clínica Mayo y recibió más terapia con electrochoques. Se quedó varias semanas y se retiró a finales de junio de 1961. Días después, el 12 de julio de 1961, Ernest Hemingway, de 61 años, se disparó en la cabeza. Mary, que era la 4ª esposa de Hemingway, inicialmente dijo que fue un accidente. Dijo que limpiaba su arma y se disparó. Se determinó más tarde que él se había quitado la vida. Ernest murió igual que su padre. Ambos se dispararon con sus armas.
Sin embargo, las tragedias no terminarían ahí. 2 de los 5 hermanos de Ernest también se quitaron la vida. Úrsula se sobredosificó con medicamentos recetados en 1966, solo 5 años después de la muerte de Ernest. Ella también sufría de depresión y tenía cáncer en ese momento. En 1982, su hermano Lester se disparó a sí mismo. Tenía diabetes y también sufría de depresión, aunque es increíblemente triste que los hermanos y su padre mueran a manos propias. Lo que es aún peor es que las tragedias no terminaron con ellos. El primer matrimonio de Ernest con Hadley produjo un hijo, Jack. Tras una aventura con Pauline Pfeiffer, amiga de Hadley, Ernest se divorció de Hadley y se casó con Pauline 4 meses después. Estuvo casada con Ernest de 1927 a 1940. Tuvieron 2 hijos juntos, Gregory y Patrick. Pauline provenía de dinero y estaba económicamente bien. Ella se encargaba de la familia financieramente, mientras Ernest aún estaba construyendo su carrera como escritor. Gregory lidió con la dismorfia de género y se convirtió en mujer durante los 90. Después de la transición, usó el nombre Gloria, pero décadas antes, en 1951, Gloria, de 19 años, fue arrestada por intentar usar el baño de mujeres en un cine. Después del arresto, Ernest y Pauline discutieron. Se informó que Ernest culpó a ella por la situación de su hijo. Pauline Pfeiffer falleció el 1 de octubre de 1951 a los 56 años. Tenía un tumor adrenal y estalló. Esto aumentó el estrés de la discusión y lo hizo estallar. Ernest finalmente culpó a Gloria por la muerte de su madre. Como muchos en la familia Hemingway, Gloria batalló con su salud mental. Ella padecía de trastorno por uso de alcohol y trastorno bipolar. En 2001, Gloria, de 69 años, fue arrestada por exposición indecente. Falleció por insuficiencia cardíaca en prisión. Margot Hemingway era la hija de Jack Hemingway, el hijo de Ernest, y su primera esposa, Hadley. Era una supermodelo y actriz de películas de serie B principalmente. Su vida también tuvo luchas. Margot sufrió de depresión y usó drogas y alcohol para medicarse. También tenía epilepsia y un trastorno alimenticio. En 1988 ingresó a la clínica Betty Ford para tratar sus adicciones. Lamentablemente, el 1 de julio de 1966, que fue solo un día antes del 35º aniversario de la muerte de su abuelo Ernest, Margot murió a la edad de 41 años. Su muerte fue por sobredosis intencional de barbitúricos. Mariel Hemingway, quien también es actriz, dijo más tarde que el trauma de Margot también podría atribuirse al abuso que sufrió a manos de su padre. Meryl ha logrado de alguna manera evitar la maldición familiar. Ha tenido una carrera exitosa en actuación. Protagonizó películas como Star 80 y Personal Best. Sin embargo, ha tenido sus propias luchas con la depresión, pero Mariel ha dedicado su vida a abogar por el bienestar. Así que mientras la maldición ha seguido a la familia Hemingway durante varias generaciones, quizás ahora sirva como una lección y ayude a las personas a través del trabajo de Mariel. Número 2. La familia Getty. Mientras que la maldición de la familia Hemingway parece estar conectada con problemas de salud mental, la maldición de nuestra próxima familia parece estar conectada con la avaricia. Todo empieza con John Paul Getty Sr., conocido como Paul. Paul nació en 1892 en Minneapolis, Minnesota. A los 11 años, su familia se trasladó a Oklahoma y prosperó en la industria petrolera. En 1914, a la edad de 21 años, Paul recibió $10,000 para hacer inversiones. Esos son más de $300,000 en 2024. Entre otras cosas, hizo tratos de petróleo en Arabia Saudita y Kuwait. Transformó ese capital inicial en miles de millones de dólares. En 1957, la revista Fortune lo nombró el hombre más rico de América. Creían que su valor estaba entre 700 millones
de dólares y $1.000 millones. En 2024, eso es entre $8.100 millones y $11.600 millones. En 1966, el libro Guinness de los Récords lo nombró el ciudadano privado más rico del mundo. Estimaron su valor en cerca de $1.200 millones. Para 2024 son $14.000 millones. Mientras que John Paul Getty Sr. era muy bueno para hacer dinero, parecía menos capaz de construir grandes relaciones familiares. Se casó 5 veces, tuvo 5 hijos y numerosas aventuras extramatrimoniales. A nadie en su familia le caía muy bien. Muriendo en 1976, a los 83 años, ninguno de sus familiares estuvo presente en su lecho de muerte. Sin embargo, no estaba solo. Algunas de sus amantes y sus perros estaban allí. No obstante, Paul falleció tras la muerte de varios de sus hijos. El hijo menor de Paul era Timothy Ware Getty. En 1958, Timothy murió a la temprana edad de 12 años debido a un tumor cerebral. Esto fue un año después de que fue nombrado el hombre más rico de América. Parece que Paul se quejaba a menudo de las facturas médicas de la enfermedad de Timothy. Paul no asistió al funeral de su hijo de 12 años. Dijo que estaba demasiado ocupado. John Paul Jr., el tercer hijo de Paul, estaba casado con Abigail Harris. John Paul Jr. se volvió adicto a la heroína, dejó a su esposa en 1964 para estar con la actriz Talitha Paul. Ella también abusaba de la heroína. En 1971, Talitha Paul murió de una sobredosis de heroína. Como verás, este no fue el último problema personal de John Paul Jr. George Franklin, el hijo mayor de Paul, murió sorpresivamente en 1973. Era adicto a los barbitúricos y alcohol. Fue hallado sin vida tras ser apuñalado 2 veces con un tenedor para barbacoa. Algunos piensan que le cayó, pero sería improbable que ocurriera 2 veces. En cambio, el consenso es que se apuñaló a sí mismo. También tenía altos niveles de drogas y alcohol en su sistema. Murió a los 48 años. Algo más le sucedió a la familia Getty en 1973 que acaparó los titulares en todo el mundo. El nieto de Paul, John Paul Getty III de 16 años, estaba en Italia. John Paul III, hijo de John Paul Jr., perdió a su madrastra por una sobredosis. John Paul III nació del primer matrimonio de John Paul Jr. y Abigail Harris. En 1973, John Paul III fue secuestrado y retenido en una cueva en Calabria, Italia. Los secuestradores exigieron alrededor de $17 millones a John Paul Jr. para el seguro retorno de su hijo. John Paul Jr. no tenía suficiente dinero para pagar el rescate. Le pidió ayuda a su padre, Paul. Pero Paul, el más rico del mundo, se negó a pagar. También se negó a hablar con la madre de John Paul III sobre el secuestro. Sin embargo, Paul sí habló con la prensa. Dijo, cito, «Tengo 14 nietos, y si pago un centavo de rescate, tendré 14 nietos secuestrados. Fin de la cita». También especuló que era una farsa de su nieto para extorsionar algo de dinero. Los secuestradores decidieron enviar un mensaje a la familia a través de un periódico en Italia. Enviaron un paquete al periódico que contenía un mechón de pelo ensangrentado de John Paul y «Oreja derecha cortada, nota con una demanda de rescate más baja en el paquete». En lugar de $17 millones, querían $3.200.000. Paul, valorado en $2.000 millones, acordó pagar parte del rescate. Desembolsaría $2.2 millones, el monto máximo deducible de impuestos. Le prestó a su hijo el $1 millón adicional a una tasa de interés del 4%. Juan Pablo III fue liberado semanas después del pago. Estuvo 5 meses en cautiverio. Resultó que el sindicato de crimen organizado bajo Greta fue el responsable del secuestro. 2 de las personas involucradas en el secuestro fueron condenadas y encarceladas.
La historia del secuestro es la base para la película del 2017, Todo el dinero del mundo, y la serie de televisión del 2008, Confianza. John Paul III tuvo varios problemas mentales tras su liberación. Se volvió adicto a las drogas y al alcohol. En 1981, a los 25 años, tuvo una sobredosis de drogas y un derrame cerebral. Esto lo dejó paralizado, con discapacidad visual y mudo. Vivió así por 29 años y murió en 2011 a los 54 años. Ferlinghetti fue el cuarto hijo de Paul. Al parecer era el niño dorado. Todos sentían que de los 5 hijos de Paul, él era el que más lo tenía todo junto. No parecía sufrir de adicciones o cualquier otro peso que la familia llevaba. Parecía un hombre de familia estable. Por eso fue aún más sorprendente cuando, en 1999, se descubrió que tenía una familia secreta. Salió a la luz porque la amante de Gordon, Cynthia Beck, quería que sus hijos usaran el apellido Getty y ella quería obtener una parte del dinero de la familia. La siguiente generación de la familia Getty ha tenido sus propias tragedias. Junto con el secuestro de John Paul III y su posterior derrame cerebral, hubo 2 hijos de Gordon que murieron a edades relativamente jóvenes. John Paul Gilbert Getty murió en noviembre de 2020, a la edad de 52 años, por una sobredosis accidental de fentanilo. Andrew, hermano de John Gilbert, falleció a los 47 años por una hemorragia intestinal, posiblemente debido al uso de metanfetaminas. Número 1. La familia Von Erich. Nuestra última familia es más conocida por un apellido que ni siquiera es suyo. La familia Von Erich realmente se apellida Atkinson. El apellido Von Erich finalmente se convirtió en un nombre artístico para toda la familia, pero todo comenzó con Fritz Von Erich, o en realidad Jack Barton Atkinson. Jack nació el 16 de agosto de 1929 en Jewett, Texas. Jugó al fútbol en los años 50, pero pronto ingresó al mundo de la lucha libre profesional. Inició su carrera trabajando con el legendario Stu Hart. Hart le dijo que parecía alemán. Aunque Jack no tenía ascendencia alemana, adoptó el nombre de Ring Fritz von Erich. Jack era un talón, término de lucha libre para villano. Jack no solo encarnaba a un alemán típico, en cambio él era un nazi. Su movimiento final se llamaba la garra de hierro. Su personaje de nazi es como muchas personas creen que comenzó la maldición. La historia cuenta que el fantasma de un sobreviviente del Holocausto visitó a Jack. Le ofendía que Jack estuviera ganando dinero haciendo una broma de ser un nazi. El fantasma le mostró a Jack su tatuaje de su tiempo en un campo de concentración y le dijo a Jack que perdió a sus 7 hijos durante. El fantasma le dijo a Jack que esperaba que él no sufriera el mismo destino. Jack estuvo casado con Doris desde 1950 hasta 1992. Tuvieron 6 hijos juntos. Jack era dueño y operaba la lucha libre de campeonato de clase mundial, también conocida como World Class Championship Wrestling. Quería que sus hijos fueran las estrellas más grandes de la promoción. Muchos de sus hijos se volvieron luchadores famosos con el tiempo. Todos adoptaron el apellido Von Erich. A diferencia de su padre, ellos eran caras, que son los buenos en la lucha libre. Lamentablemente, la mayoría de los hijos de Jack tuvieron finales trágicos. Jack Jr., el hijo mayor de Jack y Doris, nació el 21 de septiembre de 1952. El 7 de marzo de 1959, Jack, de 6 años, fue electrocutado después de pisar un cable expuesto. Podría haber sobrevivido, pero cayó de cara en un charco y se ahogó. David, tercer hijo de Jack, nació el 22 de julio de 1958. Se le conoció en la lucha libre como la Rosa Amarilla de Texas. Se casó con Candy MacLeod el 26 de junio de 1978. Candy dio a luz en octubre de 1978 a una hija, Natasha Soana Atkinson.
Trágicamente, Natasha murió después de 13 semanas debido al síndrome de muerte súbita infantil. David y Candy se divorciaron en 1979. David se volvió a casar en 1982. En febrero de 1984, la familia Von Erich estaba haciendo una gira en Japón. Poco después de su llegada, David fue encontrado muerto en su habitación de hotel. Existen informes contradictorios sobre la causa de su muerte. El forense japonés indicó que el intestino delgado inflamado de David estalló, causando un ataque al corazón. No obstante, el luchador Ric Flair atribuyó su muerte a una sobredosis de drogas. Indicó que otro luchador con David eliminó las drogas antes de la llegada de las autoridades. Otro luchador, Bill Irwin, dijo que David tenía bulimia y esto fue parte de la causa de su muerte. Jack, el padre de David, indicó que David estuvo enfermo 6 semanas antes de morir, sugiriendo que su fallecimiento no tuvo relación con las teorías previas. Kevin, hermano de David, aseguró que su hermano no falleció por sobredosis. David murió a los 25 años, siendo el segundo hijo de Jack, que falleció joven, sin importar la causa o forma de su muerte. Mike era el quinto hijo. Era conocido como el guerrero inspirador. A Mike no le apasionaba actuar. Prefería estar detrás de la cámara, no en el ring. Tras la muerte de David, se le instó a unirse en una capacidad de rendimiento. Tuvo dificultades en el ring y se lesionó el hombro mientras la familia estaba de gira en Israel. Fue operado del hombro y padeció síndrome de shock tóxico, provocando daño cerebral. Por ende, su personalidad se transformó. Luchó con estos problemas de salud toda su vida. En abril de 1987, Mike debía participar en un evento, pero nunca llegó al lugar. Fue arrestado recientemente por conducir ebrio y posesión de drogas. Fue hallado muerto en el bosque debido a una sobredosis de pastillas. Solo tenía 23 años. Hay informes de que dejó 2 notas, una para sus hermanos que dice, por favor entiendan, soy un fracasado, lo siento, y una para sus padres que dice, mamá y papá, he ido a un lugar mejor, estaré observando. Por lo tanto, en 1987 3 de los 6 hijos de la familia fallecieron antes de los 30. Chris, el menor de los Von Erich, nació el 30 de septiembre de 1969. Quería ser luchador y le encantaba actuar, pero le faltaba el talento y los atributos físicos. Era más pequeño que sus hermanos y sufría de asma y huesos frágiles. Esos problemas médicos le dificultaban luchar. Sus huesos frágiles lo dejaban susceptible a lesiones. Se fracturó el brazo en septiembre de 1991. La decepción con su carrera, agravada por la tristeza que sentía por la muerte de su hermano mayor Mike, se volvió muy difícil de manejar. El 21 de septiembre de 1991, el joven de 21 años se disparó en la cabeza. Carey, el cuarto hijo, nació el 3 de febrero de 1960. Se le conocía como el guerrero de la era moderna y el tornado de Texas en lucha libre. Tiene 2 hijas, una se llama Lacey y ella es luchadora hoy en día. En 1990, Carey firmó con la World Wildlife Fund, ahora conocida como World Wrestling Entertainment. Tenía muchos secretos al firmar. En 1986, tuvo un accidente de motocicleta y su pierna derecha resultó gravemente herida. Como resultado, tuvo que amputarle el pie derecho. Combatió con prótesis. El segundo secreto era que era adicto a las drogas. En febrero de 1993, Carey fue detenido por tenencia de cocaína, con posibilidad de enfrentar tiempo en prisión. Con todas estas dificultades, Carey se deprimió y a menudo hablaba de querer quitarse la vida. Creía que sus 4 hermanos lo esperaban. El 18 de febrero de 1993, Carey, de 33 años, se suicidó disparándose en el pecho. 5 hermanos fallecieron entre 1959 y 1993.
El único hermano que superó los 33 años fue Kevin, el segundo hijo que nació el 15 de mayo de 1957. Su apodo de lucha era el Guerrero Dorado. Se casó con Pamela May el 1 de agosto de 1980 y tuvieron 4 hijos juntos. A pesar de que Kerry no falleció joven, eso no implica que no enfrentara dificultades. Tras la muerte de Kerry, Kevin decidió abandonar la lucha libre. Comprensiblemente, estaba deprimido después de perder a sus 5 hermanos y contempló la idea de quitarse la vida. Dijo que incluso fue a una tienda de armas con el propósito expreso de obtener un arma para terminar con su vida. Kevin no lo hizo porque un fan le dijo cuánto lo amaba, y eso animó a Kevin a seguir adelante. Jack, el jefe de familia, sobrevivió a 5 de sus 6 hijos. Murió a la edad de 68 en 1997 de cáncer de cerebro y pulmón. Pero el legado de Von Erich perdura. En 2009, la familia fue incluida en el Salón de la Fama de la World Wrestling Entertainment, con solo Kevin allí, para aceptar el honor en nombre de su familia. El legado persiste en la generación más joven. Junto con la hija de Kerry, Lacey, los 2 hijos de Kevin, Marshall y Ross, son luchadores que usan el nombre de escenario Von Erich. Además, la familia Von Erich continúa intrigando al público incluso hoy, ya que hay una biografía aclamada por la crítica de 2023 sobre ellos, llamada The Iron Claw, protagonizada por Zac Efron y Jeremy Allen White. Gracias por ver el video. Esperamos que lo hayas encontrado interesante. Si te pareció interesante, suscríbete. Tendremos un nuevo video sobre lo paranormal cada semana. Si recién descubres este canal, visita también nuestro otro canal, Criminally Listed. Poseemos más de 325 videos de historias de crímenes extraños y reales. Puedes encontrarlo en youtube.com/criminallylisted. También tenemos un podcast sobre casos sin resolver que finalmente se resolvieron llamado Criminally Listed Presence into the Killing. Está en Stitcher, Spotify, Amazon Music y donde quiera que escuches buenos podcasts. Eso es todo por hoy. Gracias por ver.